Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Espero que me escuchéis correctamente. Mi nombre es Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y junto con Rebeca Sánchez, que está a los mandos de las redes sociales y del control técnico de la plataforma, somos las organizadoras y moderadoras de la conferencia de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El webinar, como lo sabéis, lo impartirá María Jesús Maldonado, que es la coadaptadora de la prueba del Brief 2, además de doctora en neuropsicología y especialista en psicología clínica. La conferencia tiene como objetivo describir el Brief 2, ofreciendo conocimientos sobre sus escalas e índices, su aplicación, su corrección y también hablaremos sobre su interpretación. A lo largo de la sesión podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que tenéis a vuestra derecha para poder pedir aclaraciones o consultas o ampliar información o lo que vayáis necesitando. Y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más repetidas o significativas para que las responda directamente María Jesús. Todas aquellas que no se puedan contestar hoy en directo las iremos respondiendo los próximos días por correo electrónico. Y además, para que podáis poner en práctica todo lo que nos explique hoy María Jesús, os vamos a regalar un uso de la prueba, un uso del Brief 2. ¿Cómo podéis adquirir este uso? Pues en los próximos días recibiréis un correo electrónico con la grabación del webinar para que lo podáis volver a ver. Y en ese correo también se describirán las instrucciones de cómo obtener ese uso gratuito. Así que, sin más, muchas gracias. Bueno, también recordaros que tenemos un hashtag activo que podéis ver también aquí en la pantalla, que es #webinartea, para que podáis ir comentando en Twitter todo lo que os vaya apeteciendo. Así que, María Jesús, te doy voz. Cuando quieras puedes empezar ya. Pues muchas gracias, Eva y Rebeca. Buenas tardes, buenos días a todos. Yo soy María Jesús Maldonado. Quiero agradecer en primer lugar a TEA Ediciones que me haya invitado a dar este webinar. Para mí es algo muy emocional estar aquí porque he estado colaborando con ellos varios años para adaptar esta prueba junto con otros compañeros y quería agradecerles también a todos ustedes que estén escuchando el webinar y que hayan mostrado interés en esta prueba. Espero que les interese lo que voy a contarles en la próxima hora y que salgan con una idea clara acerca de lo que es el Brief 2, cómo surgió, qué características tiene, qué aplicaciones y qué posibilidades tiene en el ámbito clínico y educativo principalmente, pero también otros. Y bueno, pues el tipo de aplicaciones que pueden hacerse de la prueba y la información que puede sacarse de la misma. He estructurado mi intervención en 3 partes. Una pequeña introducción, en primer lugar, acerca de lo que es el Brief 2, cómo surgió la prueba, qué es lo que intenta medir en relación a las funciones ejecutivas. En segundo lugar, quería explicar un poco la información que puede obtenerse de los perfiles del Brief 2. Como al final siempre hay una limitación de tiempo y uno no puede contarlo todo, he intentado hacerlo lo más aplicado posible. Quizá no voy a hablar tanto de cómo se corrige el Brief 2 porque la plataforma TEA Corrige es muy intuitiva y es bueno, pues simplemente marcar las respuestas. Y me parecía más interesante centrarnos en los aspectos clínicos y la información que puede resultar relevante para los profesionales con esta prueba. Entonces, a través de un caso clínico vamos a ver todas las posibilidades de interpretación que hay con, verán ustedes, 2 perfiles aparentemente bastante sencillos. Y por último, pues bueno, he redactado unas pequeñas conclusiones para que tengan un breve resumen de lo que es la prueba. Una cosa bastante curiosa y bastante divertida cuando uno trabaja con funciones ejecutivas es que cuando va a una charla, a un congreso o lee un libro sobre el tema, todas las charlas empiezan igual, hablando de la falta de acuerdo que hay en lo que son las funciones ejecutivas. Entonces, es como, a mí me gusta porque es como reconocer con humildad lo poco que sabemos todavía de algunas cosas. En función de a qué autores estemos leyendo o escuchando, pues nos van a decir, afortunadamente, casi todo lo que dicen son cosas parecidas, pero hay pequeños matices. Y esta falta de acuerdo en las funciones ejecutivas
en realidad son tres faltas de acuerdos. Hay una falta de acuerdo en la definición de las funciones ejecutivas. También hay una falta de acuerdo en qué funciones ejecutivas hay. Es decir, que según unos autores y según otros varían ligeramente las funciones ejecutivas que se incluyen en los modelos. Y en tercer lugar, hay una falta de acuerdo en cómo se miden las funciones ejecutivas. Entonces, esta triple falta de acuerdo pues, genera a veces un poco de confusión entre los profesionales. Pero bueno, a pesar de la falta de acuerdo, hay cosas que sí son bastante de consenso en la comunidad científica y los autores de la prueba tienen una definición de funciones ejecutivas que me gusta mucho, que les voy a leer y ahora analizamos un poco. Dice, funciones ejecutivas son la autorregulación, la capacidad para iniciar, frenar, cambiar y mantener pensamientos, conductas y emociones para planificar y organizarse en un esfuerzo de consecución de objetivo que promueva la supervivencia y el éxito. Y a mí me gusta porque hace alusión no solamente a las parte más cognitiva, sino también a las conductas y las emociones, porque lo característico de las funciones ejecutivas es que integran lo cognitivo, lo conductual y lo emocional. Y por eso una definición de estas funciones que aglutina estos tres dominios o estos tres aspectos me parece especialmente pertinente. Los autores hacen mucha alusión a la autorregulación también porque trabajan mucho con niños y a veces la población con la cual uno trabaja determina mucho las ideas que se hace acerca de las funciones neuropsicológicas. El Brief 2 surgió mucho de la necesidad clínica. Cuando empezaron a estudiarse las funciones ejecutivas y empezaron a definirse, aparecieron, sobre todo en niños, dos problemas principales. El primero es que a veces el modo de evaluar las funciones ejecutivas no era muy ecológico, se hacía con test neuropsicológicos de lápiz y papel. Muriel Lisak, que es la persona que acuñó el término funciones ejecutivas, tiene una frase que me encanta. Dice ella algo así como que la persona que intenta evaluar en la consulta las funciones ejecutivas está en una posición de lógica absurda. Me gusta mucho el término porque me parece muy descriptivo. Y decía esto porque intenta evaluar mediante un formato muy estructurado las funciones cognitivas que precisamente se ponen en juego ante problemas ambiguos o poco estructurados. Y entonces cuando empezaron a estudiarse las funciones ejecutivas se vio que había personas, pacientes o sujetos que hacían bien los test neuropsicológicos de funciones ejecutivas y sin embargo tenían un claro problema disejecutivo cuando se les veía clínicamente. Y por el contrario también sucedía a veces que había personas que hacían mal algunos test neuropsicológicos de funciones ejecutivas y no tenían un problema ejecutivo en especial. Esto, por supuesto, no sucedía siempre y no estoy intentando decir que los test neuropsicológicos tradicionales no son útiles, claro que sí lo son, pero suele ser una buena idea complementarlo con valoraciones de funciones ejecutivas algo más amplias o más ecológicas. Entonces, en base a esta necesidad de hacer las valoraciones lo más ecológicas posible, surgió el Brief en su primera versión hace casi ya 20 años, como modo de intentar entresacar aquellas conductas o aquellas cosas visibles que denotaban que podía haber una disfunción ejecutiva. El segundo problema que hay en la valoración de las funciones ejecutivas es que al principio se tomaban los test que se aplicaban o las pruebas que se aplicaban con adultos y se traspasaban automáticamente a niños, cuando en realidad para poder valorar cualquier función, sean las funciones ejecutivas, la memoria o lo que sea, en un niño siempre hay que tener en cuenta el factor desarrollo. Así que cuando intentamos valorar en los niños algún tipo de función, las ejecutivas o cualquier otra función, siempre hay que tener muy buenos baremos o muy buen punto de comparación en relación al grupo de edad del sujeto. Entonces, hacía falta que hubiera una valoración ecológica de lo que son las funciones ejecutivas y también que hubiera una buena baremación, que estuvieran bien establecidos los grupos de edad para poder hacer un punto de comparación acerca de si el desarrollo del niño en esa función ejecutiva es adecuado o no para su grupo de edad. Por ejemplo, un niño de 4 años que tenga un mal control inhibitorio y que sea impulsivo no es algo necesariamente patológico. Casi todos los niños de 4 años son impulsivos. Lo que hay que ver es si es más impulsivo que la mayoría de los niños de 4 años o de 5 o de 6.
En nuestra adaptación del BRIEF hemos intentado cuidar estos aspectos para que queden lo mejor recogidos posible. Espero que lo hayamos conseguido. Los autores de la prueba hablan de distintas funciones específicas dentro de las funciones ejecutivas que se agruparían en 3 dominios. Su modelo estaría a caballo entre lo que sería un modelo más factorial y un modelo más jerárquico. Hablan de un dominio conductual en el que consideran que podrían integrarse la inhibición o el control inhibitorio y la supervisión que hace el sujeto de sí mismo, el darse cuenta de cómo su conducta afecta a los demás. Habría otro dominio más emocional que tiene que ver con la flexibilidad y el control más emocional, y otro dominio más cognitivo en el que hablan de 5 funciones específicas: la iniciativa, la memoria de trabajo, la planificación, la supervisión de la tarea o ser capaz de valorar nuestro propio rendimiento a la hora de ejecutar una tarea determinada, y la organización de materiales del entorno, cómo podemos organizar las cosas para que nos faciliten la tarea. Hablaremos un poquito más adelante de estas funciones porque son las escalas que se han definido para el BRIEF 2. Hay algunos cambios respecto a la versión inicial del BRIEF. El BRIEF en su primera versión tenía una escala menos y alguna, bueno, pues se ha separado en 2 y así recoge mejor las alteraciones que podrían darse. En la primera versión del BRIEF surgió a finales de los años 90, en el año 2000 más o menos, surge de una necesidad muy clínica. Los autores de la prueba trabajan con pacientes y eso siempre es una ventaja porque son muy conscientes de las necesidades que hay a la hora de valorar determinadas cosas. Vieron que no quedaba recogido esta parte más ecológica o más conductual del desarrollo de los niños y hicieron la primera escala, que fue el BRIEF en su primera versión, para valorar la capacidad de autorregulación y funciones ejecutivas en niños y en adolescentes. Posteriormente han surgido otras escalas, pero es verdad que el sistema BRIEF ahora mismo es el más conocido y el que tiene más acumulación de artículos científicos que lo avalan para poder medir distintos trastornos. El BRIEF ha sido traducido o adaptado a más de 60 idiomas, se ha utilizado en más de 800 artículos y ha sido objeto de varias tesis doctorales también en nuestro idioma, no solamente en la versión americana de la prueba. El sistema de valoración BRIEF abarca todas las edades del ciclo vital. Hay un primer BRIEF para niños más pequeñitos que también está editado por TEA. De hecho, creo que hubo un webinar también a propósito de esta prueba. A partir de los 5 años tenemos el BRIEF 2 hasta los 18 y luego no está adaptado por el momento a población española, un BRIEF para adultos, de modo que queda recogida toda la línea del ciclo vital de una persona y es curioso cómo puede estudiarse la evolución de las distintas funciones ejecutivas. El BRIEF 2 se ha utilizado en el ámbito clínico y educativo principalmente y en menor medida, pero también en ámbito social, ámbito forense y también en investigación. Las edades que abarca la prueba es entre 5 y 18 años. Hay una versión lápiz y papel con un cuadernillo y también hay una versión online. La aplicación es muy breve, son 63 ítems, en 10 minutos, 15 como mucho, queda aplicada la prueba. Y una de las cosas que a mí me gusta de esta prueba es cómo con una aplicación tan breve se puede sacar muchísima información que nos aporta mucho a los casos y completa mucho la información acerca de las personas que queremos valorar. Hay un sistema de corrección online en la plataforma TEA Corrige, que es muy intuitiva. En 5 minutos se puede corregir la prueba. El sistema de corrección es muy parecido a otras pruebas que tiene TEA Ediciones. El enfoque es multifuente. Hay cuadernillos diferenciados para las familias y para los colegios o las escuelas. En niños iba a decir, bueno, es en realidad imprescindible el contar con información de distintos entornos para valorar el funcionamiento del niño. Si solo preguntamos a la familia o solo preguntamos al profesor, a menudo nos quedamos cortos, porque además para poder hacer determinados diagnósticos o para poder ver cambios en la conducta de los niños, necesitamos ver si esa conducta alterada se da en un entorno o en varios.
La aplicación del cuestionario es individual. Existen baremos tanto de población general o niños normotípicos como de distintos grupos clínicos. Y una cosa muy buena que tiene la prueba es que se han calculado los índices de cambio fiable, que es las fórmulas por las que se puede ver si tras una segunda aplicación de la prueba ha habido cambios clínicamente significativos en el funcionamiento del niño. Esto es muy útil cuando queremos ver el efecto de tratamientos, pero incluso se ha hecho estudios con cirugía de la epilepsia, a ver si existen cambios en la conducta del niño antes y después de una operación de cirugía de la epilepsia. Aquí les enseño la portada de los dos cuadernillos. Como ven, son dos cuadernillos diferenciados. Aparecen después 63 ítems. El sujeto tiene que, el informador tiene que contestar según una escala Likert, nunca, a veces, frecuentemente, en cada uno de los ítems. Una cosa importante a tener en cuenta siempre es revisar que la persona ha contestado todos los ítems y preguntar si ha dejado alguno en blanco para intentar que lo rellene, porque cuando existen varios ítems de una misma escala que no han sido respondidos, la escala podría invalidarse y eso afectaría claramente a los resultados. Por supuesto, sale en el perfil cuando una escala no puede calcularse. Así que a fin de obtener la máxima información posible del caso suele ser lleva 2 minutos comprobar el cuestionario y preguntar al informador pues, sobre aquellos ítems que no ha contestado en un primer momento. Muchas veces es que van contestando deprisa y no han visto un ítem determinado. El perfil que nos va a salir del Brief 2 tiene 9 escalas básicas que hablan de 9 funciones ejecutivas y 3 dominios. La escala de inhibición y supervisión de sí mismo, que pertenecen al índice de regulación conductual. La inhibición o el control inhibitorio es la capacidad para frenar nuestra propia conducta, para parar cuando estamos haciendo algo o para ser capaces de no iniciar una conducta que puede tener consecuencias negativas. La escala de inhibición es la escala que define alteraciones como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque sale alterada también en otras patologías. Por ejemplo, niños con un daño frontal por un traumatismo craneoencefálico van a tener alteraciones ejecutivas que se van a ver en todo el perfil, pero muy especialmente en esta escala. O niños con una epilepsia, con un foco en lóbulo frontal, es muy probable que tengan una alteración también en esta escala. La escala supervisión de sí mismo, que nos habla de si somos capaces de conocer el efecto que nuestra conducta tiene en los demás para ser capaz de regularla. La escala de flexibilidad, que es la capacidad de cambiar de una situación, actividad, de un aspecto del problema a otro, ser capaces de dar un nuevo enfoque. Esta escala se ve particularmente alterada en los trastornos del espectro del autismo, aunque no solamente en esta patología, pero sí que es muy característico. La escala de control emocional, la capacidad para modular nuestras respuestas emocionales. Los niños que tienen dificultades en este ámbito a veces tienen explosiones de ira o dificultades para controlar su enfado. Y hay otras 5 escalas que pertenecen al dominio de regulación más de tipo cognitivo. La escala iniciativa, que es la capacidad para comenzar una tarea, para generar ideas, para iniciar algo que tengo pendiente. Hay síndromes disejecutivos que cursan con apatía o con graves dificultades en la iniciativa. También a veces el efecto de algunos tratamientos en algunos niños puede provocar problemas de iniciativa. Memoria de trabajo, que es otra de las escalas que se encuentra más alterada en casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo. La memoria de trabajo, seguro que ustedes ya lo saben, pero bueno, es la capacidad para mantener información activa en la mente mientras intentamos manejar esa información para completar una tarea. Otra de las funciones ejecutivas que se estudian con esta prueba es la capacidad de planificación y organización. Ser capaz de anticipar lo que va a suceder, establecer metas y desarrollar los pasos necesarios para llegar a conseguir esa meta que queremos.
la supervisión de la tarea, la capacidad de repasar el trabajo y valorar nuestra propia ejecución para ver si con nuestra ejecución hemos conseguido esa meta que nos habíamos propuesto en la planificación, en ese objetivo de la tarea. Y la organización de materiales, que es la capacidad de mantener ordenado el entorno, conseguir que las cosas a nuestro alrededor nos faciliten la consecución de nuestro objetivo y en caso de no tener bien desarrollada esta función, nos entorpezcan para conseguir el objetivo. Así que en el BRIEF 2 vamos a obtener información de estas en estas 9 escalas. Vamos a tener estos 3 índices generales, que son los 3 dominios, conductual, emocional y cognitivo, y tenemos también un índice global ejecutivo, que es como una puntuación resumen, la suma del funcionamiento ejecutivo general del sujeto. Cuando hay mucha discrepancia en el rendimiento o en la ejecución en las distintas funciones ejecutivas, este índice global ejecutivo es una medida menos útil, pero cuando el perfil es homogéneo, supone un muy buen resumen del funcionamiento del desarrollo ejecutivo que tiene un niño, una niña, un adolescente. Además de las escalas clínicas, de los índices generales y del índice global ejecutivo, el BRIEF 2 cuenta con 3 escalas de validez, la escala de infrecuencia, la escala de inconsistencia y la escala de negatividad. La escala de infrecuencia habla de hasta qué punto la persona está dando respuestas extrañas, raras, poco frecuentes a determinados ítems, de tal manera que si esta escala sale excesivamente alta, podemos sospechar que la persona, el informante, puede estar informando un poco al azar o pueda no estar prestando toda la atención que debería a la realización del cuestionario. La escala de inconsistencia toma pares de ítems y compara las respuestas y ve hasta qué punto las respuestas que ha dado el informante son congruentes entre sí, de tal manera que si esta escala de inconsistencia es elevada, también podría suceder que el informante esté respondiendo un poco al azar o sin pensar mucho en aquello que está diciendo. Y la escala de negatividad habla del grado en que el informante valora de modo muy negativo al sujeto, al niño o al adolescente que está valorando. Hay que tener un poco de cuidado con la escala de negatividad porque a veces cuando el funcionamiento ejecutivo de un niño está muy alterado, esta escala puede pitar, puede salir un poco elevada, pero eso no quiere decir que la persona, el informante, tenga una visión muy negativa del caso, sino que es que la conducta está tan alterada que al final es inevitable que algunas cosas, bueno, pues en su conducta sean efectivamente muy negativas. Cuando esta escala es alta, conviene mirar el perfil del niño y si las funciones ejecutivas se ven muy alteradas, tanto en el caso de la familia como en el caso de la escuela o del colegio, entonces es posible que estemos ante una disfunción ejecutiva más grave. Al final, las escalas de validez nos sirven de alerta. Cuando salen elevadas, conviene hacernos preguntas, pero nos ayudan a hacernos las preguntas adecuadas, no nos dan la respuesta. Nosotros después tenemos que mirar despacio los perfiles para ver por qué ha dado un niño una puntuación alta en negatividad. ¿Ha sido porque el profesor, hablando así, perdónenme que sea tan coloquial, le tiene manía o tiene una visión muy negativa de este niño, o es porque realmente este niño tiene un funcionamiento gravemente alterado y eso le lleva a hacer conductas tan sumamente negativas? Estas escalas nos dan las preguntas más que las respuestas, pero conviene siempre tenerlas muy en cuenta porque, bueno, conviene tener muy claro que el perfil que nos dan es válido. Las preguntas principales a las que responde el BRIEF 2 las he puesto aquí. El desarrollo de las funciones ejecutivas de este niño, de esta niña o de este adolescente es un desarrollo dentro de lo esperable para su grupo de edad y su sexo. La respuesta a esto se encuentra comparando el perfil del niño con el de su grupo normativo, el grupo control o el grupo sin patología. Otra de las preguntas que nos resuelve el BRIEF 2 es qué puntos fuertes y débiles del perfil ejecutivo del niño aparecen. Podemos ver niños que presentan una alteración mucho más emocional que cognitiva. A partir de ahí, esto tiene mucha utilidad para seleccionar las técnicas de tratamiento más adecuadas para poder llevar a cabo un tratamiento exitoso.
Otra de las preguntas, cuando aparece una elevación en una escala, ¿con qué probabilidad aparece una elevación de esta magnitud en patologías como, por ejemplo, el TDAH? A mí me gusta este aspecto que tiene el BRIEF2, que tiene muchos grupos clínicos y entonces es útil a la hora no tanto de hacer el diagnóstico, sino ver si el niño incluso está, ahora lo veremos con el ejemplo, con una alteración por encima de lo esperable para un caso habitual de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o si está más o menos en lo esperable su alteración de lo que es un TDAH habitual o típico. Otra de las preguntas, las dificultades que presenta un niño con una determinada patología son mayores de lo esperable de ese niño con esa patología. Las dificultades que aparecen lo son en la misma medida en el entorno familiar y en el escolar. Como tenemos un enfoque multifuente, podemos comparar si el grado de alteración es similar en el colegio y en la familia. En principio, para poder hacer un diagnóstico claro de algunas patologías, deberían aparecer dificultades en los dos entornos, en los dos ambientes. Si aparece mucha más alteración en un entorno que en otro, ahí es cuando nuevamente tenemos que hacernos más preguntas. ¿Y lo es porque el niño tiene una conducta diferenciada en un entorno que en otro? ¿Lo es porque el grado de exigencia en la familia es diferente que en el colegio? Son preguntas que nos ayudan después a encuadrar muy bien el caso. Y otra de las preguntas que podemos hacernos con el BRIEF2, ¿hay cambios significativos con la aplicación de un determinado tratamiento o la evolución del caso está siendo positiva? Esto es lo que les decía de los índices de cambio fiables. Nos ayudan a ver si los cambios que detectamos con una segunda aplicación del BRIEF son clínicamente significativos, si realmente la mejoría no es aparente, sino que es una mejoría de verdad, ¿no? Para poder operativizar todas estas preguntas, en el BRIEF2 se ha establecido un sistema de interpretación. Por supuesto, cada profesional es libre de seguir los pasos o no, pero a mí me ayuda a seguirlos porque hace que no se nos olvide nada. Hace que al final seamos sistemáticos y a la hora de estructurar un informe nos ayuda a que toda la información está presente. Dentro de los pasos que se establecen para interpretar el BRIEF2 habría un primer paso que consistiría en estudiar las escalas de validez, porque si además el perfil es claramente inválido no tiene ningún sentido seguir. Entonces, en un primer lugar, habría que comprobar que las escalas de infrecuencia, de inconsistencia y de negatividad se encuentran dentro del rango de lo esperable. Luego vamos a ver con un ejemplo cada uno de estos pasos para que vean la información que puede extraerse de un perfil que es relativamente sencillo. En segundo lugar, el segundo paso sería la interpretación de puntuaciones en relación a valores normativos, es decir, comparar los resultados que ha obtenido el niño o el adolescente en el BRIEF2 con lo que sería esperable de otro niño, otra niña o otro adolescente de su grupo de edad. Así se analizan y el resultado aparece en puntuaciones T y bueno, pues pueden estudiarse las distintas escalas y los índices. En tercer lugar, tercer paso, el análisis intraperfil o ver esto de los puntos fuertes y débiles, ver hasta qué punto el niño tiene funciones ejecutivas bien desarrolladas en las que podemos apoyarlos a la hora de diseñar planes de intervención, por ejemplo, tratamientos, y poder ayudar a compensar estos puntos débiles o estas dificultades que aparecen en otras de las funciones ejecutivas del perfil. Y dentro de este análisis de intraperfil también podemos comparar los resultados que obtiene el niño en las distintas funciones ejecutivas con los resultados en distintos grupos clínicos. Esto nos puede ayudar tanto para hacer el diagnóstico como para ver la gravedad del caso dentro de un determinado diagnóstico. No todas las alteraciones en funciones ejecutivas, no en todos los casos va a aparecer una alteración en todas las funciones ejecutivas. Existen determinados patrones que pueden aparecer y que bueno, podemos comparar para intentar aproximarnos al diagnóstico. Al final ninguna prueba es diagnóstica, ni el BRIEF2 ni ninguna. Nada sustituye al ojo clínico del profesional, pero son herramientas muy valiosas que nos ayudan a poder justificar nuestro diagnóstico, a poder estudiar más en profundidad un caso y desde luego a ver la globalidad del caso para poder establecer
qué técnicas psicoterapéuticas son más adecuadas para tratar según qué cosas. El cuarto paso que podemos realizar es la comparación entre informantes, ver si los informadores en casa, en la familia y en el colegio tienen muchas discrepancias o tienen bastante acuerdo en lo que le pasa a este niño, o ver si la conducta del niño es similar en ambos entornos. Y por último, en el caso de haber realizado más de una aplicación del Brief 2, se podría hacer también un análisis del cambio entre evaluaciones, o sea, la evolución del caso o incluso el efecto que pueden tener determinados tratamientos a la hora de pues, provocar cambios en la conducta del sujeto. Hasta qué punto el niño se ha beneficiado de un tratamiento determinado. Ya les digo que esto se ha aplicado en el caso del Brief 2 tanto con tratamiento, por ejemplo, psicofarmacológico, como con tratamientos psicológicos, con rehabilitaciones neuropsicológicas e incluso hay algún estudio que no sé si está publicado, pero sí que he tenido yo noticias con cirugía de la epilepsia, a ver hasta qué punto el Brief 2 predice cambios en la conducta del sujeto cuando se hace una cirugía de la epilepsia. Para poder ilustrar todos estos casos que les he puesto, he tomado un caso clínico al que he llamado Pablo. Ya les digo que los datos son ficticios, así que el nombre es irrelevante. Y para intentar ver cómo nos ayuda un cuestionario como el Brief 2 a encuadrar un caso clínico. Motivo de consulta, lo hemos llamado Pablo, de 7 años, es derivado desde el centro escolar a petición de la familia y de la tutora porque presenta problemas de conducta, inquietud, impulsividad y posibles problemas de atención. A veces en el propio motivo de consulta ya parece que nos orientan a un posible diagnóstico. Cuando uno trabaja en estos temas, el 90% de los pacientes que le llegan vienen con una nota, en mi caso me lo derivan casi siempre médicos o neurólogos o psiquiatras, y en el 90% pone problemas de atención. Y luego el niño tiene problemas de atención o tiene otra cosa, pero en el 90% de los casos lo de los problemas de atención es como la constante. Parece que hay cosas que están más de moda, la hiperactividad ahora está de moda, antes hubo unos años que estaba muy de moda la dislexia, ahora también está de moda el trastorno del espectro del autismo, ¿no? Hay como trastornos que se van, bueno, pues está muy bien atender la demanda, ver el motivo de consulta, pero a veces conviene estudiarlo todo por si acaso. El niño, en nuestro caso ficticio, es hijo único, convive con sus padres, no hay alteraciones importantes en la vida familiar, dato que siempre hay que preguntar, porque claro, no es lo mismo que los padres acaben de separarse, que hayan tenido un traslado de un país a otro, a que no haya habido alteraciones importantes. La familia relata que la crianza del niño cuando era un bebé fue difícil porque el niño tenía un sueño muy fragmentado, constantemente buscaba la atención del adulto, no tiene enfermedades importantes, no hay intolerancias alimentarias, no hay alergias de interés, no hay nada en el historial médico que nos haga sospechar nada raro. El desarrollo lingüístico y psicomotor fue normal, tardó un poco en adquirir la lectoescritura y las matemáticas, es un niño diestro, y el padre y una tía paterna tuvieron problemas escolares que no están definidos, no están diagnosticados, porque hace años se diagnosticaban mucho menos los problemas escolares y la única información que tenemos es que iban mal en el colegio. Cuando el niño comienza a ir a la escuela infantil, empiezan a dar la voz de alarma, fue una alarma pequeña, nada muy exagerado, pero él era un niño muy inquieto. A la hora de la siesta le costaba mucho conciliar el sueño. Tenía algunas pequeñas conductas agresivas con los compañeros. A veces era poco cooperativo con los compañeros y con los adultos. La familia pensó que pues, le estaba costando un poquito la adaptación al medio escolar, lo dejaron pasar porque era un niño pues, que ya desde bebé era un niño bastante inquieto. Sin embargo, fue pasando el tiempo y a medida que va avanzando la exigencia escolar, pues van haciéndose más evidentes los problemas, no solo en los aspectos más académicos, sino también en las relaciones sociales, porque la exigencia de los compañeros en cuanto al control de la impulsividad también va siendo mayor progresivamente. Se aplicó al niño una prueba de rendimiento cognitivo general, el resultado fue normal, tanto en los aspectos más verbales como no verbales. Esto es congruente con la historia de desarrollo que nos presenta el caso. Es un niño que el desarrollo lingüístico y psicomotor fue en plazos normales, así que lo esperable es que esto salga tal y como ha salido. Y se aplica también un Brief 2
en la familia y en la escuela. Les voy a presentar inicialmente los perfiles y ahora los analizamos despacio con los pasos de los que hemos hablado antes. Estos son los perfiles para que vean un poco el tipo de perfil que sale en la plataforma TEA Corrige de Pablo, de nuestro paciente, tanto en la familia como en la escuela. Los he cortapegado en la diapositiva. El de la familia verán que está en la izquierda y el de la escuela verán que está a la derecha. Ahora les voy a explicar tranquilamente el código de colores, la gráfica, lo de la derecha, verán cuanto más a la derecha peor, pero ahora se lo voy a explicar despacio. Vamos a intentar seguir la estructura de pasos para interpretación del perfil que les he planteado en un primer momento. Entonces, el primer paso que hemos visto es ver las escalas de validez, ver las escalas de inconsistencia, de infrecuencia y de negatividad y ver si se sitúa, si hay algún signo de alarma o algo que nos haga pensar que el perfil del niño no es válido o debe, bueno, hablando claro, tomarse con pinzas. Esto está entresacado de las imágenes que les he puesto antes. Ya les digo que vamos a trabajar con las imágenes de los perfiles. En el cuestionario de la familia, la escala de infrecuencia, ven ustedes aquí arriba, normal, la escala de inconsistencia también y la escala de negatividad también normal. No se detecta que las respuestas sean ni al azar, ni que haya respuestas extrañas o poco habituales, ni tampoco que el informante, que en este caso sería la madre o el padre, tenga una visión excesivamente negativa, que nos haga pensar o bien en una conducta ejecutiva muy alterada o bien en una visión muy negativa del informante acerca del evaluado. En el colegio nos pasa muy parecido. La escala de infrecuencia dentro del rango normal, la escala de inconsistencia también dentro del rango normal y la escala de negatividad también dentro del rango normal. De modo que en nuestro informe podríamos poner algo así como no se detectan sesgos de respuesta ni respuestas al azar o los perfiles obtenidos a partir de las contestaciones de padres y profesores son probablemente válidos. No hay nada que nos indique que los perfiles sean inválidos. Habríamos hecho el primer paso del análisis de nuestro perfil, que consiste en quedarnos tranquilos y ver que lo que vamos a estudiar a partir de ahora corresponde, en principio, con la conducta real del sujeto. No hay respuestas al azar, no hay sesgos de respuesta, la persona no contesta un nunca o un siempre a todo. Y pasaríamos al segundo paso, que es la interpretación de las puntuaciones que ha obtenido el niño en relación a el resultado habitual en los niños de su grupo de edad. Estos resultados se van a presentar en puntuaciones típicas. Seguro que ustedes lo saben, pero por si acaso yo se los recuerdo. Las puntuaciones típicas, la media es 50, la desviación típica es 10. Esto es una escala de conducta, una escala de alteraciones en la conducta, de tal manera que a mayor puntuación, mayor alteración tenemos en la función ejecutiva específica que estamos valorando. Puntuaciones más altas, hablando claro, peor. Y puntuaciones más bajas, mejor. Para que tengamos claro el rango de puntuaciones de los que estamos hablando, entre 0, es el cuadrito de aquí, y 59 no tenemos significación clínica aparente, es decir, perfil o puntuación normal, acorde a lo esperable para el grupo de edad del sujeto. Entre 60 y 64 tendríamos una elevación leve o ligera. Todavía no estamos en un rango clínico, pero a lo mejor conviene empezar a mirar esa escala con un poco de cuidado. Entre 65 y 69, elevación potencialmente clínica, nos situamos casi a 2 desviaciones típicas por encima de la media, todavía no llegamos, y por encima de 70 estamos más de 2 desviaciones típicas por encima de la media del grupo de edad del sujeto. Es una elevación clínicamente significativa. En el BRIEF 2 aparece un código de colores, en verde aparecen las puntuaciones más normales o acordes a lo esperable para el grupo de edad y en naranja amarillo aparecen las puntuaciones que resultan clínicamente significativas. Estas son de nuevo les presento los mismos perfiles de este niño, las puntuaciones típicas que ha obtenido el niño en cada una de las escalas valoradas. Tenemos las escalas clínicas que están agrupadas por dominios y después aparecen los índices generales. Bueno, pues si empezamos a mirar,
por encima de 70 nos aparecen varias escalas, es decir, en un rango claramente clínico aparecen varias escalas. Una de las que aparece es la escala de inhibición. Aparece elevada tanto en el perfil de la familia como en el perfil de la escuela. Es decir, la capacidad de este niño para controlar su conducta, para frenar su impulsividad, pues es baja o es mucho menor de lo que sería esperable para su grupo de edad. La capacidad de ver cómo su conducta afecta a los otros, que es la escala supervisión de sí mismo, también está alterada. De un modo muy parecido aparece el patrón en las contestaciones de la familia y en las contestaciones realizadas en la escuela o en el colegio. Otra de las puntuaciones que aparece muy elevada, la tercera del perfil, es memoria de trabajo. Aparece elevada nuevamente en ambos perfiles, tanto en la familia como en la escuela, la capacidad de manejar información, de mantenerla en la cabeza mientras intento completar una tarea, pues parece que es peor a lo esperable para su grupo de edad. En función del patrón, ahora veremos, de respuestas, los resultados nos apuntarían más hacia un diagnóstico o hacia otro diagnóstico. Como puntos pues, más positivos, tenemos las escalas que se sitúan en el rango en verde. Entonces, podemos analizar los resultados que tiene este niño en función de lo esperable para su grupo de edad y sexo. Por supuesto, los índices de regulación, los 3 dominios que aparecen son la puntuación resumen de las distintas escalas de ese dominio, es decir, el índice de regulación conductual puede considerarse un resumen de las escalas inhibición y supervisión de sí mismo. Como son las más elevadas del perfil, pues lógicamente de los 3 dominios, el que se encuentra más alterado o el que se encuentra en un rango claramente clínico es el índice de regulación conductual, aunque es un perfil que globalmente se encuentra alterado. Es decir, este niño parece que muestra dificultades en funciones ejecutivas bastante evidentes y que además aparecen en los dos entornos. Bien, una vez hemos comparado los resultados del niño con lo que sería esperable para su grupo de edad, podemos pasar al análisis intraperfil y comparar las puntuaciones del niño en los distintos grupos diagnósticos. Como puntos fuertes del perfil, lo he marcado con una flecha en verde, lo pueden ver aquí a la derecha, tenemos la flexibilidad, la capacidad que puede tener este niño, esta persona, para cambiar de perspectiva y adaptar su idea al entorno, acomodarse a las ideas, por ejemplo, que le dan los demás. Los niños que muestran una elevada rigidez tienen dificultades para ver las cosas de modo alternativo a como las ven ellos. Y este niño, en cambio, esto no le pasa. Y este punto fuerte lo podemos aprovechar cuando diseñemos un plan de tratamiento para intentar que este niño compense las mayores dificultades que tiene, porque las tiene y aparecen en escalas como el control inhibitorio, la supervisión de sí mismo y la memoria de trabajo. Bien, las alteraciones en estas escalas son características de pues, algunas patologías. Es cierto que no son específicas. Es decir, en muchas patologías diferentes se dan alteraciones en la memoria de trabajo y en muchas patologías diferentes se dan alteraciones en control inhibitorio. Pero, bueno, pues con los datos del caso clínico que hemos aportado y con el perfil, probablemente podamos pensar en qué diagnóstico podría tener este niño. Estoy segura de que por lo menos el 80 o 90% de todos los que estamos aquí en este webinar viendo y pensando sobre el Briezos tenemos la idea de que este niño tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e incluso si pensamos en los subtipos, pues estoy segura de que la mayoría de nosotros pensamos que probablemente no es precisamente un tipo inatento, sino más del tipo combinado, más hiperactivo. Para poder comprobar si este planteamiento sobre lo que pensamos que tiene Pablo se cumple o no, hay unas tablas muy útiles en el Brief 2 para comparar los resultados en determinadas escalas con grupos clínicos y de hecho vienen tablas para comparar con grupos clínicos de TDAH subtipo combinado y subtipo inatento y también con población general. Si pensamos qué porcentaje de la población general, es decir, de niños de la edad de Pablo,
tienen una puntuación en inhibición mayor de 70, solamente el 5% de los niños, digamos, normotípicos o de desarrollo normal o sin patología, muestran una puntuación por encima de 70. Este niño en el cuestionario de la familia obtuvo una puntuación de 77. Si lo comparamos con, voy a pasar un momento de diapositiva, les he hecho un cuadrito, solo el 5%, a ver que no sale la flecha aquí, solo el 5% de los niños de población general muestran puntuaciones en inhibición por encima de 70. Sin embargo, casi un tercio de los niños con TDAH combinado muestran puntuaciones por encima de 70. Es decir, la probabilidad de que un resultado como el obtenido se explique por una patología como el TDAH combinado es relativamente elevada. Un tercio de los niños con TDAH de tipo combinado tienen más de 70 puntos en la escala de inhibición. No lo he puesto en la diapositiva, pero en el manual sí que viene, por supuesto, la tabla. Solamente el 17% de los niños con un TDAH de tipo inatento tendrían una puntuación en esta escala por encima de 70. Luego, la comparación con grupos diagnósticos nos puede resultar útil para intentar ver hasta qué punto el resultado que ha obtenido un niño en una escala determinada es normal o no, incluso para una patología. Una puntuación de 77 indica dificultades de autocontrol o para frenar la conducta o de impulsividad, dificultades importantes, por encima de lo esperable, desde luego, para su grupo de edad, como hemos visto, pero incluso bastante acusadas para ser un TDAH combinado. Entonces, será un caso al que tengamos que prestar mucha atención a la impulsividad y a las alteraciones de conducta que tiene el niño. Les he puesto la tabla entera y esto podría estudiarse con cada una de las escalas de la prueba. No lo vamos a hacer aquí porque si lo hacemos ya no nos queda tiempo para mirar nada más del Brief 2, pero les dejo esto como un pequeño apunte o como un pequeño ejemplo de la información que puede obtenerse. No siempre es necesario mirar todas las escalas del Brief 2, pero sí a lo mejor las más importantes para corroborar el diagnóstico en el cual estamos pensando cuando estamos analizando un caso. Otra de las cosas que podemos valorar con el Brief 2 es la comparación entre informantes. Es decir, ver si las respuestas dadas en los índices generales por los padres y por los profesores son congruentes entre sí y hacer un análisis estadístico de hasta qué punto sucede esto. En el caso de nuestro caso clínico, de nuestro niño con probable TDAH de tipo combinado, tenemos unas diferencias entre los informantes que son relativamente pequeñas. En el caso del índice de regulación conductual, en la familia se obtuvo una puntuación T de 77, en la escuela fue de 78, la diferencia es únicamente un punto. Tenemos una tabla en el manual del Brief 2 que nos habla de qué diferencia entre informantes es normal o no encontrar cuando se cumplimentan los protocolos del Brief 2. En este caso, una diferencia de un punto, que es muy pequeña, habría que mirarlo aquí. Vemos el 56 o casi el 57% de los protocolos Brief 2 tienen diferencias de menos de 10 puntos entre un informante y otro. Podemos decir que son bastante similares o que, bueno, tienen un nivel habitual de similaridad, dicho así. Y esto podríamos estudiarlo también del índice de regulación emocional, del índice de regulación cognitiva y del índice general ejecutivo de la prueba. En nuestro caso clínico, las diferencias en todos estos índices son muy pequeñas y muestran un acuerdo alto entre evaluadores, entre informantes, bueno, pues que habla de la congruencia o de la estabilidad de la conducta de nuestro paciente o de nuestro niño en los distintos entornos. ¿Y qué es lo último que podemos hacer para hacer una buena interpretación de un perfil del Brief 2? Pues hacer un análisis del cambio entre las distintas evaluaciones. Si aplicamos más de una vez el Brief 2, podemos calcular si estas diferencias son clínicamente significativas, si estadísticamente aparece una diferencia en la conducta del niño. Vamos a suponer que Pablo comienza a recibir un tratamiento para el TDAH
No voy a especificar qué tratamiento, si es farmacológico, si es más de tipo psicológico, ahí lo dejo, y se reevalúa el caso en un mes. Entonces, hemos puesto aquí una tabla con la puntuación inicial, que son las mismas puntuaciones que hemos visto hasta ahora en el Brief 2, familia y escuela, y un seguimiento un mes más tarde. Se vuelve a aplicar los cuestionarios Brief a la familia y a la escuela. Esto, al no ser un test de ejecución, no es un test de rendimiento, no tenemos efecto práctica, no sale mejor el resultado a medida que apliquemos más veces la prueba. Eso es una ventaja de las escalas de conducta. A primera vista, podríamos pensar que, bueno, puesto que las puntuaciones en el seguimiento a un mes son más bajas, parece que el niño ha mejorado. Pero ¿es esto estadísticamente significativo? ¿A partir de qué puntuaciones consideramos que hay un cambio significativo en la conducta de este niño o que un tratamiento ha hecho su trabajo y ha ayudado a este niño a estar un poco mejor? Pues para eso tenemos unas fórmulas que se han calculado en el Brief 2, los índices de cambio fiables, que nos hablan específicamente de esto. Vamos a tomar, por ejemplo, la escala de inhibición, que como hemos visto además, que en este caso, en el caso de este niño, era una de las escalas más claramente alterada, es un niño muy impulsivo, pues nos sirve como buen ejemplo, aunque igual que lo hacemos de esta escala, podríamos hacerlo de las demás. En la primera valoración de la familia aparece una puntuación T de 77. En el seguimiento a un mes aparece una puntuación T de 63, lo ven aquí. La diferencia es de 14 puntos. En principio parece una diferencia alta, pero siempre es bueno comprobarlo. Entonces, podemos ir a los índices de cambio fiable calculados para el Brief 2 versión familia. Hay otra tabla similar para la modalidad de la escuela. Vemos la escala inhibición y aquí nos calcula si esa diferencia es significativa y nos calcula el nivel de significación. De tal manera que si la diferencia es entre 0 y 4 puntos, podemos determinar que no ha habido cambios en esa escala. El niño, en este caso, podríamos decir, no ha mejorado. A partir de 5 puntos, podemos decir que el niño ha mejorado con un nivel de significación de 0,20. A partir de 6 puntos, con un nivel de significación de 0,10. A partir de 7 u 8 puntos, con un nivel de significación de 0,05. Y si aparece en más 9 puntos o más de diferencia entre la primera valoración y la segunda, el nivel de significación, como ven, es muy alto. En este caso, pues nos sale que la diferencia es estadísticamente muy significativa. No en todos los casos sale así, por supuesto, a veces las diferencias son mucho más dudosas, pero es una prueba muy útil porque nos permite ver este efecto de tratamientos con bastante precisión y cuando a veces nos encomiendan tareas a los psicólogos que son un poco delicadas, más allá de si el niño está mejor o no, ver, por ejemplo, si un determinado tratamiento antiepiléptico en un niño con epilepsia provoca cambios en la conducta, pues conviene intentar medirlo del modo más preciso posible. Bien, esta que les he enseñado es la parte que más me gusta del Brief 2, que es que con dos perfiles aparentemente sencillos, dos folios que salen en la impresora, podemos sacar muchísima información acerca del funcionamiento ejecutivo, que es un complemento perfecto del resto de evaluación que hayamos hecho, valorar personas y sobre todo valorar niños. Es un reto intelectual para todos, es hacer un puzzle con un montón de información que viene de muchas fuentes, de la historia clínica, viene de la información que da la familia, viene de lo que nos cuentan en el colegio, vienen de los test de rendimiento y vienen también de los cuestionarios de conducta. Uno coge información de todas estas cosas y con eso intenta resolver el puzzle y ver qué le pasa a este niño, por qué le pasa y cómo podemos ayudarle a que esté un poquito mejor. Y con 10 minutos de aplicación de la prueba y luego el tiempo que tardemos en corregirla y en interpretarla, sacamos muchísima información para conseguir estos objetivos. Además, una de las ventajas de esta prueba es que cubre aspectos de las funciones ejecutivas que no están recogidos en valoraciones neuropsicológicas más tradicionales, entendidas estas pues, como las pruebas de lápiz y papel que utilizamos todos en el ámbito laboral. Es una prueba que tiene múltiples ámbitos de aplicación, no solo el ámbito clínico y educativo, que es cierto que es donde más se ha utilizado, pero también hay muchas investigaciones en las que se ha usado el Brief 2, incluso en el ámbito forense hay algunos estudios que hablan del uso del Brief 2 en niños en el ámbito forense. Es una prueba muy sensible a efectos de tratamientos.
Y en realidad, bueno, pues yo me siento siempre muy afortunada de haber participado en este proyecto porque es el gold estándar o es la referencia en la valoración conductual de las funciones ejecutivas en niños. Es la prueba más conocida y para mí es un honor haber colaborado en la adaptación de esta prueba porque luego va uno a los congresos y todo el mundo la conoce y es muy agradable ver que, bueno, pues que el foco de interés y el tiempo que ha dedicado uno a intentar adaptar la prueba, pues luego el resto de gente la conoce, la utiliza y le ven una utilidad. La prueba ha sido adaptada o al menos traducida a más de 60 idiomas. Nosotros hemos hecho nuestra contribución aquí en español para intentar poder utilizarla con seguridad en nuestra población y que nos dé información que de otra manera tenemos difícil conseguir. Así que espero que no se les haya hecho aburrida mi presentación, espero que les haya interesado la prueba, que hayan visto las ventajas o las posibilidades de aplicación y espero sobre todo que si en algún momento la utilizan, pues les resulte útil y les ayude en su trabajo diario. Les dejo aquí mi dirección de correo, mi Twitter, tienen a su disposición a la editorial TEA y a mí personalmente para todas las dudas que les puedan surgir. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Han entrado más preguntas, pero ya no nos queda tiempo y como nos han quedado registradas, las iremos respondiendo en los próximos días. Así que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, María Jesús. Ha sido realmente interesante. Muchas Nos vemos gracias a en vosotros. en el próximo webinar. Gracias.